La historia que estás a punto de escuchar no es la de un imperio, ni la de un ejército, ni la de un rey humano. Es la historia de un pequeño grupo de hombres y mujeres, sin riquezas ni poder, que transformaron el mundo entero con un mensaje de esperanza. Un mensaje que desafió gobiernos, religiones y culturas, y que hasta el día de hoy sigue vivo. El Evangelio de Jesucristo. Capítulo 1. La ascensión y la espera. En una colina a las afueras de Jerusalén, los discípulos estaban reunidos con Jesús resucitado. Sus ojos brillaban de asombro y gratitud. Aquel que había sido crucificado, ahora estaba vivo delante de ellos. Durante 40 días, Él les había enseñado, explicándoles las Escrituras y mostrándoles cómo todo lo que sucedió estaba escrito desde antiguo. Jesús les dijo: recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. De pronto, mientras lo miraban, fue elevado al cielo. Una nube lo ocultó de su vista. El silencio se apoderó del lugar. 2 hombres vestidos de blanco aparecieron y dijeron: varones Galileos, ¿por qué se quedan mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de entre ustedes, volverá de la misma manera. Conmovidos, los discípulos regresaron a Jerusalén. Allí, en un aposento alto, se reunieron en oración constante. Había 11 apóstoles, algunas mujeres, entre ellas María, la madre de Jesús, y unos 120 discípulos en total. El ambiente era de expectación. Sabían que algo grande estaba por suceder. Capítulo 2. Pentecostés, fuego del cielo. Era la fiesta de Pentecostés, cuando judíos de todas partes venían a Jerusalén. La ciudad estaba llena de peregrinos, vendedores y sacerdotes. De repente, un sonido poderoso, como un viento recio, llenó la casa donde estaban los discípulos. Lenguas como de fuego descendieron sobre cada uno, y todos comenzaron a hablar en diferentes idiomas. El ruido atrajo a la multitud, que quedó confundida. ¿Cómo es que los oímos en nuestra lengua materna? Partos, medos, elamitas, romanos, egipcios, todos les entendemos. Pedro, lleno de valor, se levantó y alzó la voz. No estamos borrachos, como piensan. Esto es lo que dijo el profeta Joel: en los últimos días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Jesús de Nazaret, al que ustedes crucificaron, ha resucitado y Dios lo ha hecho Señor y Mesías. El mensaje atravesó los corazones. Miles clamaron: ¿qué debemos hacer? Pedro respondió: arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Ese día, 3,000 personas fueron bautizadas. La comunidad creció, compartían sus bienes, partían el pan juntos, y el temor de Dios llenaba a todos. Capítulo 3. Milagros y oposición. Una tarde, Pedro y Juan subieron al templo a orar. En la puerta llamada La Hermosa estaba un hombre cojo de nacimiento, pidiendo limosna. Pedro lo miró fijamente y dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. El hombre se levantó de un salto, caminó y entró al templo, alabando a Dios. La multitud quedó asombrada. Pedro aprovechó para predicar: no es por nuestro poder que este hombre camina, sino por la fe en Jesús, el autor de la vida. Los líderes religiosos se llenaron de ira. Arrestaron a Pedro y a Juan
y los llevaron al concilio. El sumo sacerdote les preguntó: ¿con qué autoridad hacen esto? Pedro respondió con valentía: en el nombre de Jesucristo, a quien ustedes crucificaron y Dios resucitó, en ningún otro hay salvación. El concilio, sorprendido por la audacia de hombres sin estudios, no supo qué hacer. Los amenazaron y los soltaron. La iglesia seguía creciendo. Vendían sus posesiones y nadie pasaba necesidad. El poder de Dios se manifestaba con señales y maravillas. Capítulo 4. Esteban, el primer mártir. Entre los discípulos escogieron 7 hombres para servir a la comunidad, y uno de ellos fue Esteban, lleno de fe y del Espíritu Santo. Realizaba grandes milagros y muchos discutían con él, pero no podían resistir la sabiduría con la que hablaba. Llenos de enojo, lo acusaron falsamente y lo llevaron ante el concilio. Esteban, con rostro como de ángel, hizo un largo discurso recordando la historia de Israel y cómo siempre habían rechazado a los enviados de Dios. Finalmente declaró: ustedes resisten siempre al Espíritu Santo. Han traicionado y asesinado al justo. Furiosos, lo arrastraron fuera de la ciudad y lo apedrearon. Mientras caían las piedras, Esteban oró: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y entregó su espíritu. Entre los que presenciaron su muerte estaba un joven llamado Saulo. Capítulo 5. La gran persecución y la expansión del Evangelio. La muerte de Esteban fue un punto de quiebre. La multitud pensó que habían silenciado a un hombre incómodo, pero en realidad habían encendido una llama imposible de apagar. Un joven fariseo llamado Saulo de Tarso, ferviente defensor de la ley, se convirtió en el rostro de la persecución. Saulo iba de casa en casa, arrastrando a hombres y mujeres a la cárcel. La ciudad de Jerusalén se llenó de miedo. Los discípulos comenzaron a dispersarse, llevando consigo el mensaje de Jesús. Así, lo que parecía una tragedia se convirtió en oportunidad. El Evangelio salió de Jerusalén y comenzó a correr como río por Samaria, Judea y más allá. Felipe en Samaria. Uno de los discípulos, Felipe, fue a Samaria, tierra despreciada por los judíos. Allí predicó a Cristo y con poder del Espíritu Santo sanó enfermos y expulsó espíritus inmundos. La ciudad entera se llenó de alegría. Muchos creyeron y se bautizaron, incluso Simón el mago, que practicaba artes ocultas, aunque más adelante su corazón mostró intenciones equivocadas. Cuando los apóstoles Pedro y Juan escucharon lo que sucedía, viajaron a Samaria, oraron por los nuevos creyentes, y ellos también recibieron el Espíritu Santo. El eunuco etíope. Un día, un ángel del Señor envió a Felipe al desierto. Allí encontró a un funcionario etíope, un alto oficial de la reina Candace, que regresaba de Jerusalén leyendo al profeta Isaías. Felipe se acercó y le preguntó: ¿entiendes lo que lees? El hombre respondió: ¿cómo podré si alguien no me lo explica? Felipe en Samaria. Felipe le habló de Jesús, comenzando desde esa profecía. El corazón del etíope ardía de emoción. Al ver un poco de agua, exclamó: «Aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado?». Descendieron juntos y Felipe lo bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu arrebató a Felipe, y el etíope siguió su camino lleno de gozo.
Capítulo 6. La conversión de Saulo. Saulo, el perseguidor, respiraba aún amenazas contra los discípulos. Obtuvo cartas de autorización para arrestar cristianos en Damasco, pero en el camino un resplandor del cielo lo rodeó. Cayó al suelo y escuchó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó temblando. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Cuando se levantó, estaba ciego. Lo llevaron a Damasco, donde permaneció 3 días sin comer ni beber. Dios habló a un discípulo llamado Ananías: Ve y pon tus manos sobre Saulo para que recobre la vista. Ananías tembló. Señor, he oído cuánto mal ha hecho este hombre a tus santos. Pero el Señor le respondió: Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre ante naciones, reyes e hijos de Israel. Ananías obedeció, entró en la casa, puso sus manos sobre Saulo y dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Algo como escamas cayó de sus ojos, y Saulo pudo ver. Se levantó y fue bautizado. Desde entonces ya no fue perseguidor, sino predicador. En las sinagogas proclamaba que Jesús es el Hijo de Dios. Los judíos quedaron atónitos. Muchos no lo podían creer. El que antes arrastraba a cristianos, ahora los defendía con pasión. Su vida corrió peligro, y los discípulos lo ayudaron a escapar de Damasco, bajándolo en una canasta por un muro. Capítulo 7. La paz de la Iglesia y las nuevas fronteras. Con Saulo transformado y la persecución dispersada, la Iglesia entró en un tiempo de paz y crecimiento. El Evangelio seguía expandiéndose. Pedro viajó por diversas ciudades. En Lida sanó a un paralítico llamado Eneas, y en Jope resucitó a una discípula llamada Tabita, conocida por su bondad y servicio. La noticia corrió como fuego, y muchos creyeron en el Señor. En ese tiempo sucedió algo decisivo. El Evangelio comenzó a cruzar fronteras culturales. Capítulo 8. Pedro y Cornelio. El Evangelio a los gentiles. En Cesarea vivía Cornelio, un centurión romano, hombre piadoso y temeroso de Dios. Un ángel se le apareció y le dijo: Envía hombres a Jope y trae a Simón Pedro. Mientras tanto, Pedro estaba orando en la azotea, cuando tuvo una visión. Un lienzo descendía del cielo, lleno de animales considerados impuros. Una voz le dijo: Levántate, Pedro, mata y come. Pedro respondió: Señor, jamás he comido nada impuro. La voz insistió: Lo que Dios limpió, no lo llames tú impuro. En ese instante llegaron los mensajeros de Cornelio. Pedro comprendió que la visión no se trataba de comida, sino de personas. Dios le estaba mostrando que el Evangelio era también para los gentiles. Al llegar a la casa de Cornelio, Pedro declaró: Ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Mientras hablaba, el Espíritu Santo descendió sobre todos los presentes, y comenzaron a hablar en lenguas y glorificar a Dios. Pedro exclamó: ¿Acaso puede alguien impedir el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Ese día, un centurión romano y su casa entera fueron bautizados. Fue un momento histórico. El Evangelio había cruzado definitivamente los muros de Israel, y ahora se abría a todas las naciones. Capítulo 9. La iglesia en Antioquía.
Después de la conversión de Cornelio, la noticia comenzó a extenderse. Los gentiles también podían recibir el Espíritu Santo. La iglesia de Jerusalén, al principio desconcertada, escuchó el testimonio de Pedro y glorificó a Dios diciendo: así que también a los gentiles ha concedido Dios el arrepentimiento para vida. Mientras tanto, algunos creyentes que habían huido de la persecución llegaron a Antioquía, una gran ciudad del Imperio Romano. Allí comenzaron a predicar no solo a los judíos, sino también a los griegos. El Señor respaldó su mensaje, y un gran número creyó. Cuando la noticia llegó a Jerusalén, enviaron a Bernabé para ayudar. Bernabé vio la gracia de Dios y se alegró. Pero la obra era tan grande que fue a buscar a Saulo en Tarso para que lo acompañara. Durante un año entero, enseñaron juntos a una multitud, y fue allí, en Antioquía, donde por primera vez los discípulos fueron llamados cristianos. Capítulo 10. El primer viaje misionero. Un día, mientras oraban y ayunaban, el Espíritu Santo habló: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. La iglesia los encomendó y los envió. Así comenzó el primer viaje misionero. Chipre, en la isla de Chipre, predicaron en las sinagogas. Allí se encontraron con un mago llamado Elimas, que se oponía al mensaje. Pablo, lleno del Espíritu Santo, lo miró fijamente y declaró: hijo del diablo, enemigo de toda justicia, quedarás ciego por un tiempo. De inmediato cayó oscuridad sobre él. El procónsul Sergio Paulo, al ver esto, creyó, maravillado de la enseñanza del Señor. Antioquía de Pisidia. Más adelante, Pablo predicó en una sinagoga, relatando la historia de Israel y presentando a Jesús como el Mesías prometido. Muchos gentiles se alegraron y creyeron, pero los judíos celosos incitaron persecución. Iconio, Listra y Derbe. En Iconio una gran multitud creyó, pero la ciudad se dividió. En Listra, Pablo sanó a un cojo de nacimiento. La gente, asombrada, pensó que eran dioses y quiso ofrecerles sacrificios. Pablo y Bernabé rasgaron sus ropas y gritaron: somos hombres como ustedes. Les anunciamos que se vuelvan al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra. Sin embargo, los judíos incitaron a la multitud y apedrearon a Pablo, dejándolo casi muerto. Pero los discípulos lo rodearon. Él se levantó y siguió predicando. Después de muchas dificultades, regresaron a Antioquía, dando testimonio de cómo Dios había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Capítulo 11. El Concilio de Jerusalén. Con la expansión del Evangelio, surgió una gran discusión. Algunos decían que los gentiles debían circuncidarse y guardar la ley de Moisés. Se convocó entonces un concilio en Jerusalén, donde Pedro, Pablo, Bernabé y Jacobo, hermano del Señor, participaron. Pedro se levantó y dijo: Dios me escogió para que los gentiles oyeran el Evangelio por mi boca, y les dio el Espíritu Santo igual que a nosotros. ¿Por qué tentar a Dios poniendo un yugo que ni nuestros padres pudieron llevar? Jacobo concluyó: no debemos imponerles cargas innecesarias, solo que se aparten de la idolatría, de la fornicación y de lo ahogado y la sangre. Así se resolvió que la salvación es por gracia y no por la ley. La iglesia se regocijó y la unidad fue preservada. Capítulo 12. El segundo viaje misionero. Pablo propuso a Bernabé visitar a los hermanos de las ciudades que habían evangelizado. Pero surgió una disputa, porque Bernabé quería llevar a Marcos, y Pablo no estuvo de acuerdo. Se separaron. Bernabé se llevó a Marcos, y Pablo tomó a Silas. Así comenzó el segundo viaje misionero. Macedonia, el llamado del hombre,
En medio de su viaje, Pablo tuvo una visión de un hombre macedonio que decía: «Pasa a Macedonia y ayúdanos». Entendieron que Dios los llamaba a predicar allí. Filipos, en Filipos, a orillas de un río, predicaron a un grupo de mujeres. Entre ellas estaba Lidia, vendedora de púrpura, quien creyó y fue bautizada con su casa. Poco después, Pablo expulsó un espíritu de adivinación de una joven esclava, lo que causó un alboroto. Fueron azotados y encarcelados. En la medianoche, mientras cantaban himnos, un terremoto sacudió la prisión. Las puertas se abrieron y las cadenas se soltaron. El carcelero, aterrado, preguntó: «¿Qué debo hacer para ser salvo?». Pablo respondió: «Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa». El carcelero los llevó a su casa, lavó sus heridas y toda su familia fue bautizada esa misma noche. En Atenas, Pablo se encontró con filósofos que amaban debatir. Les habló en el Areópago: «Veo que son muy religiosos. Vi un altar que dice: al Dios no conocido. A ese que ustedes adoran sin conocer, es a quien yo les anuncio. Él no habita en templos hechos por manos humanas, y ha establecido un día en que juzgará al mundo con justicia por medio de aquel que resucitó de los muertos». Algunos se burlaron, pero otros creyeron. Entre ellos Dionisio, el areopagita, y una mujer llamada Dámaris. Capítulo 13. El tercer viaje misionero. Pablo continuó su labor incansable, fortaleciendo a las iglesias. En Éfeso permaneció más de 2 años, predicando con tanto poder que toda la provincia de Asia oyó la palabra del Señor. Dios hacía milagros extraordinarios por sus manos. Hasta los paños que tocaban su cuerpo eran llevados a los enfermos y quedaban sanos. Muchos que practicaban artes mágicas trajeron sus libros y los quemaron públicamente. El valor de los libros era altísimo, pero para ellos no importaba. Habían encontrado la verdad. La ciudad se alborotó cuando los plateros, que hacían ídolos de Artemisa, vieron que su negocio caía. Hubo disturbios, pero Pablo siguió adelante, fortalecido por la gracia. Capítulo 14. El regreso a Jerusalén y la profecía del arresto. Después de recorrer muchas ciudades fortaleciendo a los creyentes, Pablo puso su mirada en Jerusalén. Él mismo dijo: «Voy a Jerusalén sin saber lo que allá me sucederá. Solo sé que el Espíritu Santo me testifica que me esperan prisiones y tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo, con tal de acabar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios». En Cesarea, el profeta Ágabo tomó el cinto de Pablo, se ató las manos y los pies y declaró: «Así atarán los judíos en Jerusalén al dueño de este cinto, y lo entregarán en manos de los gentiles». Los hermanos lloraban, rogándole que no subiera a Jerusalén, pero Pablo respondió con firmeza: «¿Por qué lloran y me parten el corazón? Estoy dispuesto no solo a ser atado, sino aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús». Y así, decidido, a Jerusalén. Capítulo 15. El arresto en Jerusalén. En el templo, unos judíos de Asia lo acusaron falsamente de haber profanado el lugar sagrado. La multitud lo arrastró fuera y comenzaron a golpearlo. El comandante romano intervino y lo arrestó, encadenándolo. Cuando lo llevaban, Pablo pidió permiso para hablar. Desde las escaleras se dirigió al pueblo, relatando su historia, su celo como fariseo, su persecución a los cristianos, y cómo Jesús se le apareció en el camino a Damasco. Cuando mencionó que Dios lo había enviado a los gentiles, la multitud estalló en gritos de odio. Los romanos, sin entender la causa, lo protegieron,
pues descubrieron que Pablo era ciudadano romano y por ley no podía ser azotado sin juicio. Capítulo 16. Ante el concilio y gobernadores, Pablo fue llevado ante el Sanedrín. Allí, sabiendo que unos eran saduceos y otros fariseos, exclamó: «Varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, y acerca de la esperanza de la resurrección de los muertos, se me juzga». Al instante, surgió una fuerte discusión entre ambos grupos, pues los fariseos creían en la resurrección y los saduceos no. El alboroto fue tal que el comandante tuvo que sacar a Pablo para protegerlo. Esa noche en prisión, el Señor se le apareció y le dijo: «Ten ánimo, Pablo, porque así como has testificado de mí en Jerusalén, es necesario que lo hagas también en Roma». Un grupo de más de 40 judíos hizo un juramento: no comerían ni beberían hasta matar a Pablo. Pero un sobrino suyo escuchó el plan y lo denunció al comandante. Así, de noche, con 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros, Pablo fue trasladado a Cesarea bajo fuerte custodia. Capítulo 17. El juicio ante Félix y Festo. En Cesarea compareció ante el gobernador Félix. Los acusadores lo señalaron como alborotador, pero Pablo respondió con serenidad, afirmando su fe en la resurrección. Félix, aunque impresionado, lo dejó preso por 2 años, esperando un soborno que nunca llegó. Más tarde, Festo sucedió a Félix. Nuevamente los judíos intentaron convencerlo de llevar a Pablo a Jerusalén, pero él apeló a su derecho como ciudadano romano. A César apeló, y a César sería enviado. Capítulo 18. El testimonio ante el rey Agripa. Antes de partir a Roma, Pablo fue presentado ante el rey Agripa y su hermana Berenice. Con gran elocuencia relató su conversión en el camino a Damasco, cómo el Señor lo llamó a anunciar la luz a judíos y gentiles. Agripa, conmovido, le dijo: «Por poco me persuades a ser cristiano». Y Festo exclamó: «Pablo, estás loco. Las muchas letras te vuelven loco». Pero Pablo replicó con firmeza: «No estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura». Agripa confesó: «Este hombre no merece ni prisión ni muerte. Podría ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César». Capítulo 19. El viaje a Roma y el naufragio. Pablo fue entregado a un centurión llamado Julio y embarcado hacia Italia. El viaje fue difícil desde el inicio. En Creta, Pablo advirtió: «Varones, veo que este viaje será con perjuicio y mucha pérdida, no solo de la carga y del barco, sino también de nuestras vidas». Pero el capitán decidió continuar. Poco después, un viento huracanado llamado Euroclidón golpeó la nave. Durante 14 días fueron arrastrados por la tormenta, sin ver ni sol ni estrellas. La tripulación, desesperada, ya no tenía esperanza. Entonces Pablo se levantó en medio de ellos y dijo: «Tengan ánimo, ninguna vida se perderá entre ustedes, sino solo la nave. Esta noche estuvo conmigo el ángel del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo, diciendo: no temas, Pablo, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí que Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, tengan ánimo, porque yo confío en Dios que será tal como me ha dicho». Finalmente, encallaron en una isla llamada Malta. Aunque el barco se destruyó, todos los tripulantes llegaron a salvo, tal como Dios lo había prometido. Capítulo 20. Milagros en Malta.
En Malta, la gente los recibió con hospitalidad. Mientras Pablo recogía leña, una serpiente venenosa se le prendió en la mano. Los lugareños pensaron: este hombre es un asesino, la justicia no lo deja vivir. Pero Pablo sacudió la serpiente al fuego y no sufrió daño. Entonces cambiaron de opinión y dijeron que era un dios. En la isla, Pablo sanó al padre de Publio, el principal hombre del lugar, y después a muchos enfermos. Tras varios meses, zarparon de nuevo hacia Roma. Capítulo 21. La llegada a Roma. Finalmente, Pablo llegó a Roma. Aunque estaba bajo arresto domiciliario, se le permitió vivir en una casa alquilada, custodiado por un soldado. Allí, durante 2 años, recibía a todos los que venían a él, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, con toda libertad y sin impedimento. Epílogo. El libro de los Hechos termina aquí, abruptamente, sin narrar el final de Pablo. Pero ese silencio no es vacío. Es un recordatorio de que la historia de la Iglesia no terminó en Roma, sino que continuó expandiéndose hasta lo último de la tierra. El mensaje que comenzó con unos pocos discípulos en Jerusalén, ahora estaba sembrado en el corazón del imperio más poderoso del mundo. Y de allí, con el paso de los siglos, alcanzó cada nación hasta llegar hoy a nosotros,